La iglesia más antigua de Valencia, San Juan del Hospital, esconde el único cementerio medieval que conserva la ciudad y que es bastante desconocido. Tenemos enterramientos en el suelo, que lo tenemos identificado con un pavimento diferente, cómo se encontraron los enterramientos que había en el suelo. Luego los arcosóleos, que son este tipo de panteones, son como una especie de panteón familiar, donde se enterraban personas nobles, gente con mayor poder adquisitivo y también gremios de artesanos. Además, hay una cripta donde se hacían los enterramientos colectivos y está construida sobre la espina, el muro central del Circo Romano de Valencia. Que sería el Circo Romano, donde se ve muy bien esa espina, que es ese muro central, donde había algunos estanques y algunos obeliscos, y luego la arena donde corrían los caballos, y ya el público se sentaba alrededor en las gradas. El circo estaba dispuesto de esta manera y los caballos corrían en este sentido. Un circo que, como vemos, pasaba justo donde está esta iglesia. Encontramos aquí también una capilla funeraria gótica del siglo XIII, que es donde se celebraban las misas por los enterramientos. Es conocida como la capilla del rey Don Jaime porque se cree que Jaime I, Jaume I, pudo venir a Valencia, o sea, cuando vino a Valencia pudo oír misa en esta capilla. Y bueno, no lo sabemos con certeza porque no tenemos documentación, pero sí que es muy probable porque bueno, es uno de los primeros espacios cristianos de la propia ciudad. Es la única capilla de la Orden de los Hospitalarios que se conserva en el mundo.